Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. Bueno, qué maravilla saludarte nuevamente por aquí. Otro episodio de las 3 principales. Mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito en todas las redes. Y hoy vamos a hablar de una gran palabra que es la soberbia. ¿Qué ocurre con la soberbia? ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo diferenciarla de otras emociones? ¿Cuál es el impacto en nosotros y en otros? De eso vamos a estar conversando el día de hoy. No sin antes decirte que este 26 de junio estaré en Miami junto a Claudia Donoso en el evento Los 5 Desafíos de la Abundancia. Vamos a estar allí cerquita, un espacio íntimo, preguntas y respuestas acerca de este mundo tan, bueno, tan controversial, tan de expectativas como es la abundancia. Y para nosotros la abundancia es progreso en todas las áreas de tu vida. Así la entendemos. Y desde allí vamos a estar dando herramientas. Si nos conoces, somos unas personas muy prácticas. Así que todo lo que vamos a estar compartiendo lo vas a poder aplicar al día siguiente. Y efectivamente va a ser entonces este 26 de junio en Miami. Toda la información en la descripción de este episodio. Otra cosa importante, esto es a propósito de nuestro libro que salió este año, que se llama Eres tu ticket ganador. Estrategias para vivir en abundancia. También te dejo el link en la descripción del episodio. Y por último, 70% de la gente que escucha este podcast no está suscrito, sobre todo cuando lo ve y lo escucha por YouTube. Así que si estás allí, dale el botón rojo, es gratis y ayudas a que el algoritmo nos ayude a tener más visibilidad. Así que sin más, si quieres contribuir a este podcast, si este podcast te ha dejado algo históricamente, bueno, esa es la forma en que me ayudas a seguir multiplicándolo. Así que bueno, empecemos desde ya con este tema de la soberbia en las 3 principales. ¿Alguna vez te has topado con alguien que parece incapaz de admitir un error? De hecho, ni el más mínimo. O quizás en algún momento tú mismo has sentido esa punzada de superioridad, aunque sea por un instante. Bueno, a mí me ha pasado y seguramente a ti también. Verás, cuando hablamos de soberbia, no estoy hablando de esa seguridad sana en ti mismo, esa autoestima que te impulsa, nada de eso. La soberbia para mí es más bien una armadura, una especie de ilusión que en el fondo termina siendo una trampa. Es un apetito desordenado, de creerse excelente, una estimación excesiva de uno mismo que casi siempre viene con un sutil o no tan sutil menosprecio hacia la otra persona. La autoestima, por otro lado, te permite valorarte sin necesidad de pisar a nadie. La soberbia, ella necesita que el otro esté por debajo para sentirse o para sentirse en la cima, ¿no? Y sinceramente, ¿quién no ha caído un poco en esa trampa? Yo creo que reconocerlo es el primer paso. Y aquí es donde vienen los costos invisibles de la soberbia. Le llamo la corona invisible. Porque la soberbia no es gratis. Tiene un precio muy alto. Especialmente en nuestras relaciones. ¿Has notado cómo la soberbia muchas veces aísla? O literalmente aleja a las personas. Imagínate construir un muro alrededor de ti mismo, incapaz de ver, de valorar, de conectar de verdad con los demás. Se vuelve muy difícil la intimidad, la conexión genuina. Y ni hablemos de los conflictos. Esa necesidad constante de tener la razón, de no ceder, de jamás pedir perdón. Eso genera fricciones constantes, roces en las familias, en el trabajo, con los amigos. Y al final se vuelve imposible sentir empatía. Es como si el otro simplemente no existiera. Y eso es un gran tema cuando hablamos de la soberbia. Porque no existe a costas de yo sentirme más grande. Y no solo afecta a las relaciones, también golpea fuertemente nuestro propio crecimiento. ¿Quién nos volvemos ciegos a nuestros propios errores? ¿Cómo vas a mejorar si crees que todo lo haces bien? Es una ceguera psicológica, frena cualquier tipo de aprendizaje, esa mentalidad fija de la que hablaba Carol Dweck, terminas repitiendo los mismos errores una y otra vez. Además, quién va a querer trabajar o colaborar contigo si siempre te crees superior? Las oportunidades se van a cerrar y lo más paradójico quizás es que detrás de esa imagen de fuerza o superioridad, la soberbia a menudo esconde una inseguridad profunda, miedos que pueden llevarte incluso a la soledad, la ansiedad o, bueno, mucho menos o mucho peor, la depresión.
Ahora, ¿cómo reconocerlas, no? Las señales que hay en ti y en otros, ¿cómo la identificas? Porque a veces es tan sutil, ¿verdad? Vamos a empezar por lo que vemos, ¿no? Conoces a alguien que no para de hablar de sí mismo, que siempre desvía la conversación hacia sus logros, hacia sus experiencias. Esa es una señal. O el menosprecio constante, ¿no? Minimizar lo que el otro hace, invalidar opiniones, lanzar comentarios despectivos, decir que lo tuyo es peor o mejor. Y por supuesto, esa incapacidad casi patológica de pedir perdón para admitir un error. También fíjate en la reacción ante las críticas, ¿no? Un soberbio se pone a la defensiva, se enfada, simplemente desprecia cualquier comentario que no sea un elogio. Necesita esa admiración constante, ser el centro de atención, esa estrella. Y no hablemos de la autosuficiencia exagerada, ¿no? Yo no necesito a nadie, ya lo sé todo, esto me lo sabía yo. Y la competitividad, no una sana, sino esa que necesita aplastar al otro para sentirse bien. Incluso puede tener cambios de humor drásticos si no recibe la atención que cree merecer. Internamente es ese sentimiento de superioridad constante, esa visión distorsionada de sí mismo, una absoluta falta de introspección real. Veamos ahora de dónde viene la soberbia. Eh, todos somos biología, contexto y pasado, eso lo he dicho muchas veces en este podcast. Pero, ¿por qué somos así a veces? No todo es, entre comillas, culpa nuestra, ¿no? Hay capas más profundas. Si nos vamos a la biología y a la neurociencia, es increíble. Hay estudios, incluso de Harvard, que han mostrado que hablar de nosotros mismos, alardear un poco, activa centros de recompensa en nuestro cerebro. Esos mismos que se encienden con la comida o el sexo. Así que en cierto modo, la soberbia puede ser una especie de adicción. Ese es el punto, la dopamina. Y hay más. Algunas investigaciones sugieren que la arrogancia extrema podría estar ligada a una merma de sustancia gris en ciertas áreas cerebrales. Esto es impresionante. También existe un sesgo cognitivo, que es el efecto Dunning-Kruger, que lo hemos mencionado otras veces en el podcast, donde las personas con menos conocimientos o habilidades en un área tienden a sobreestimar su competencia en ese área. No es que sean tontas, es que nuestro cerebro a veces nos juega esa trampa mental, ¿no? Esa broma. Estamos predispuestos a evaluarnos positivamente y la soberbia lleva eso al extremo. ¿Y qué pasa con el contexto? Tu entorno influye muchísimo. Piensa en cómo te criaron. Si creciste en un lugar donde solo se premiaba el éxito y el error era castigado, o donde te glorificaban demasiado, es más fácil que la soberbia eche raíces en esos contextos. La sociedad actual es tan competitiva, donde el estatus, el reconocimiento externo son casi una religión, el like, el compartir, los followers. Todo esto es un caldo de cultivo perfecto, ¿cierto? Las redes sociales son esa búsqueda constante de validación. Y ni hablar de los roles de poder, ¿no? Cuando alguien llega a una posición de autoridad, esa tendencia a la soberbia puede exacerbarse si no está esa autoestima sana, bien trabajada, haciendo que, bueno, la persona se cree infalible y no escuche al resto, ¿no? Y por último, nuestro pasado. Biología, contexto y pasado. Nuestras experiencias personales. Aquí está la paradoja más grande. Muchas veces la soberbia es una máscara. Es un mecanismo de defensa para compensar inseguridades, profundidades, miedos. Es como si el yo inferior se pusiera un traje de superhéroe. Carencias afectivas, traumas pasados, esa necesidad desmedida de validación puede venir de ahí, buscando que el exterior, o que en el exterior existe ese reconocimiento que nunca se tuvo o que se necesitó desesperadamente. O por otro lado, demasiados éxitos sin una base de humildad puede inflar el ego de una manera, yo diría casi peligrosa. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Lo primero es gestionarla en nosotros mismos. El punto clave es la autoconciencia, mirarnos sin juicio, reconocer nuestros propios sesgos, escuchar lo que están diciendo los otros acerca de nosotros. Es un acto de valentía, no debilidad. Siempre recuerdo una oportunidad donde estaba yo en el mundo corporativo y vino una gran amiga, Rebeca, y me dijo, Carlos, yo creo que está siendo bastante soberbio. De hecho, no sé si utilizó la palabra soberbia, pero fue en ese momento donde me dijo, ya no solo soy yo quien lo percibe, sino hay varias personas que te están percibiendo en las reuniones como si tienes la razón siempre, no escuchas a los demás. Hay gente que tiene más experiencia que tú y no las estás escuchando, las estás invalidando. Y ahí viene como ese, sí,
ese balde de agua fría sobre la cabeza cuando te das cuenta que no se trata de una sola persona, son varias y hay que escuchar el resto. Y ahí es donde empecé yo a en tener esa autoconciencia de escucharme y percibirme frente a la opinión de las otras personas. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Porque yo pensaba que podía tener la razón, porque estaba actuando de esa manera. Y hay una frase que alguna vez escuché en un libro que se llama Los Principios del Éxito, muy bueno, de Jack Canfield, que él decía, cuando una persona te dice que eres un caballo, no le hagas caso. Cuando dos personas te dicen que eres un caballo, presta atención. Si tres personas te dicen que eres un caballo, busca la silla de montar. Y básicamente diciendo que escuchar al resto, sobre todo cuando hay más personas involucradas en esa apreciación, probablemente sea una gran oportunidad para trabajar, si es en este caso, la soberbia. Entonces llega ese punto de humildad donde nosotros tenemos que observar que no lo sabemos todo, valorar lo que el otro sabe. Y eso nos lleva a una activa curiosidad genuina, nuevamente la más bien mentalidad de crecimiento de Carol Dweck. Y por favor, vamos a aprender a reconocer esas metidas de patas y pedir disculpas. Me lo digo a mí de primero, ¿no? Es un acto de fuerza, no de debilidad. Algo tan simple pero tan poderoso puede ayudar como lo es la gratitud. Valora lo que tienes, lo que los demás te dan, te aportan. Si sientes que la soberbia es un patrón muy arraigado, no dudes en buscar ayuda profesional. Sabes que yo soy fan también de la terapia. Es un paso enorme hacia el bienestar. Pero ¿qué pasa también cuando lidiamos con personas soberbias? Mantén la calma, no te enganches en su juego incluso de poder. Sé firme pero con respeto. Enfócate en los hechos, no en las emociones. A veces simplemente hay que practicar la distancia emocional para proteger tu propia energía. Recuerda, muchas veces ese comportamiento esconde una gran herida. No te corresponde a ti ni abrirla ni tocarla demasiado. Entonces, protégete a ti, sé firme, abarca los hechos. Así que aquí estamos, en un hecho desmenuzando la soberbia, los efectos y sus raíces más profundas incluso en nuestra biología. Pero lo más importante es que hemos visto es que se puede gestionar. Y quiero que te lleves esto en estas tres principales, ¿no? La verdadera fortaleza no va a radicar en la arrogancia. Tiene que ver con la vulnerabilidad y la humildad, en la capacidad de aprender, de conectar auténticamente, de crecer sin pisotear a nadie. Cultivar esa humildad no te hace menos. De hecho, te hace más auténtico, más resiliente y paradójicamente mucho más influyente. Esa abundancia real, esa que buscamos en cualquiera de las formas que tú quieras, fluye con mucha más facilidad hacia los corazones que están abiertos y las mentes que están dispuestas a aprender. Así que bueno, te voy a lanzar un reto en esta semana, cuando quieras que escuches este podcast. Observa en qué momento se asoma la soberbia, cómo reaccionas ante ella en ti y en los demás. Y compartir tus reflexiones en este podcast sería maravilloso. Puede ser en los comentarios o en el mismo Spotify. Creo que se puede. Ahí me encantaría. Y si este episodio te resonó, obviamente compártelo, dale like, suscríbete. 70% de la gente que está escuchando este podcast no está suscrita. Y seguimos explorando entonces lo que es este maravilloso mundo del crecimiento personal en cualquiera de sus variantes. Esa es la misión de las tres principales. Te recuerdo que este 26 de junio voy a estar en Miami junto a Claudia Donoso hablando de los 5 desafíos de la abundancia y que nuestro libro, que se llama Eres tu ticket ganador, está disponible en Amazon en todos sus formatos, digital y físico. Así que aquí tienes ambos links en la descripción del episodio. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Nos seguimos viendo. Chao, chao.